La relación entre el pueblo persa y el pueblo judío no empezó con odio, empezó con una de las liberaciones más extraordinarias de la antigüedad. Estamos en el año 539 a.C. El imperio babilónico domina el Medio Oriente y dentro de sus fronteras, sometido, humillado, deportado desde su tierra natal, vive el pueblo judío. Llevaban décadas en cautiverio, sus templos destruidos, su identidad amenazada, sus profetas predicando que algún día llegaría un Salvador que los devolvería a casa. Ese Salvador llegó y se llamaba Ciro el Grande. Ciro era el rey del imperio aqueménida, el primer gran imperio persa de la historia. Un hombre que en menos de 2 décadas había conquistado más territorio que cualquier líder antes que él, desde las costas del mar Egeo hasta las fronteras de la India. Pero lo que lo hacía diferente de todos los conquistadores de su época no era su ejército, ni su estrategia militar, ni su crueldad. Era exactamente lo contrario, su tolerancia. Cuando Ciro tomó Babilonia en el año 539, sin prácticamente derramar sangre, lo primero que hizo no fue saquear la ciudad. Lo primero que hizo fue liberar a todos los pueblos sometidos que los babilonios tenían en cautiverio, y entre ellos estaba el pueblo judío. El cilindro de Ciro, ese documento de arcilla que hoy se conserva en Londres, registra su declaración. Todos los pueblos deben volver a sus tierras. Todos los templos deben ser reconstruidos. Nadie será obligado a vivir lejos de su hogar. Para los judíos, aquello no fue simplemente un acto político, fue un milagro. El libro de Isaías, escrito siglos antes, lo había profetizado. Y cuando se cumplió, cuando Ciro dio la orden y el pueblo judío empezó el camino de vuelta a Jerusalén, le dieron a ese rey persa pagano el título más sagrado que un texto judío puede dar. Lo llamaron el Mesías, el ungido de Dios, el instrumento de la voluntad divina. Ese es el punto de partida. Persia no era el enemigo del pueblo judío. Durante siglos fue exactamente lo contrario. Bajo el imperio aqueménida, las comunidades judías florecieron en Persia. Algunos de los textos más importantes del judaísmo, incluyendo el libro de Esther, están ambientados directamente en la corte persa. Había judíos en posiciones de influencia, en el comercio, en la administración del imperio. La relación era de respeto mutuo, de convivencia, de interdependencia, y esa relación no desapareció con los siglos. Sobrevivió a los griegos, a los romanos, a los árabes, a los mongoles. Sobrevivió incluso hasta el siglo XX. Porque cuando el Estado de Israel nació en 1948, uno de los primeros países en reconocerlo de facto, en establecer relaciones comerciales y de inteligencia, en construir lazos diplomáticos sólidos, fue Irán. El Irán del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Los dos países se veían como aliados naturales en un entorno hostil. Ambos miraban con desconfianza a los regímenes árabes nacionalistas, a Nasser en Egipto, al-Baath en Irak y Siria. Ambos dependían de la alianza con Estados Unidos. Había intercambio de inteligencia, cooperación militar, relaciones económicas. No era solo una alianza de conveniencia, era una amistad construida sobre décadas de interacción. Pero toda esa historia, toda esa herencia de 2500 años iba a ser destruida en un solo año. En 1979, un avión aterrizó en Teherán, y el hombre que bajó de ese avión lo cambió todo. ¿Cómo puede un país cambiar de aliado a enemigo mortal en menos de 12 meses? Es una de las transformaciones más radicales y más rápidas de la historia moderna. Y para entenderla, tienes que entender no solo lo que pasó en Irán en 1979, sino por qué pasó. ¿Qué condiciones crearon el terreno para que un solo hombre pudiera reescribir la identidad de toda una nación? Y de paso,
reordenar la geopolítica del Medio Oriente para las siguientes décadas. El Irán del Shah Mohammad Reza Pahlavi era, en muchos sentidos, un país en transformación acelerada. El Shah tenía una visión: convertir a Irán en una potencia moderna, secular, occidentalizada. Su programa de reformas, conocido como la Revolución Blanca, había modernizado la economía, expandido la educación, dado derechos a las mujeres. Teherán tenía discotecas, universidades mixtas, una clase media cosmopolita que miraba hacia París y Nueva York. Pero debajo de esa modernización brillante había tensiones profundas que el Shah no quiso ver o no supo manejar. La modernización había beneficiado a las élites urbanas, pero había dejado atrás a millones de iraníes rurales, a los bazaristas tradicionales, al clero chiita que veía cómo su influencia social se erosionaba año tras año. Y sobre todo eso, había algo que el Shah nunca pudo controlar: su propia imagen como títere de los americanos. El recuerdo del golpe de 1953, cuando la CIA había derrocado al primer ministro Mossadegh para reinstalar al Shah, nunca desapareció de la memoria colectiva iraní. El ayatolá Ruhollah Khomeini llevaba años en el exilio, primero en Irak, después en Francia. Pero desde esa distancia había construido algo extraordinario: una red de oposición religiosa, una ideología que mezclaba el Islam chiita con una crítica feroz al imperialismo occidental y una capacidad de comunicación que era, para su época, revolucionaria. Sus discursos llegaban a Irán grabados en cassettes, reproducidos en mezquitas y hogares por todo el país. Cuando las protestas contra el Shah alcanzaron su punto máximo en el invierno de 1978, el gobierno intentó reprimirlas. Falló. El Shah, enfermo de cáncer, aunque el mundo no lo sabía todavía, perdió la voluntad de ordenar una masacre que podría haberlo salvado políticamente. En enero de 1979 abandonó Irán. Dijo que iba de vacaciones. Nunca volvió. El 1 de febrero de 1979, Khomeini aterrizó en Teherán. Millones de personas salieron a las calles. El recibimiento fue de proporciones bíblicas. Un periodista le preguntó durante el vuelo qué sentía al volver a su país después de tantos años. Khomeini respondió: nada, una palabra, un vacío, que en ese momento muchos interpretaron como serenidad espiritual, pero que con el tiempo revelaría algo más inquietante: la frialdad absoluta de alguien que ya tenía todo planificado. Lo que Khomeini construyó en los meses siguientes fue algo sin precedente en la historia moderna: una teocracia, un Estado donde la autoridad política suprema no residía en un presidente elegido, ni en un parlamento, ni en una constitución secular, sino en un jurista islámico, el líder supremo, cuya palabra era, en teoría, la interpretación de la voluntad de Dios. Y dentro de esa nueva arquitectura ideológica, Israel no era simplemente un rival político o un competidor regional. Era un símbolo. Era la encarnación de todo lo que Khomeini odiaba: el imperialismo occidental, la influencia americana, la presencia de un Estado no islámico en tierra que él consideraba sagrada para el mundo musulmán. La destrucción de Israel no fue un objetivo secundario de la revolución islámica, fue uno de sus pilares fundacionales. La embajada israelí en Teherán cerró en semanas. Su edificio fue entregado a la Organización para la Liberación de Palestina. En los mapas oficiales del nuevo gobierno iraní, el nombre Israel desapareció. En su lugar, el régimen sionista, una entidad sin legitimidad, sin derecho a existir, destinada a ser borrada. Pero Khomeini no se quedó en las palabras. En los años siguientes, Irán comenzó a construir lo que él llamaba el eje de la resistencia. Una red de grupos armados y políticos en toda la región, financiados, entrenados y armados por Irán, con el objetivo declarado de rodear a Israel y eventualmente destruirlo.
Hezbollah en el Líbano, creado directamente por los guardianes de la Revolución iraní en 1982. Hamás en Gaza, cuyo financiamiento iraní transformó su capacidad militar. Milicias chiitas en Irak, los Houthis en Yemen, un ejército de ejércitos extendido por todo el Medio Oriente que durante 40 años sería el principal instrumento de la política exterior iraní. En 40 años, Irán invirtió decenas de miles de millones de dólares en ese proyecto. Mientras su propia población sufría sanciones económicas devastadoras, mientras la inflación destruía los ahorros de la clase media iraní, mientras los hospitales y las universidades se deterioraban, el dinero seguía fluyendo hacia Hezbollah, hacia Hamás, hacia los Houthis. La prioridad no era el bienestar del pueblo iraní. La prioridad era la destrucción del Estado de Israel. Pero había un capítulo más oscuro todavía, uno que se estaba escribiendo en secreto, bajo tierra, en instalaciones que no aparecían en ningún mapa. El capítulo de la bomba. ¿Qué harías si tu vecino llevara 40 años prometiendo destruirte y un día descubrieras que está construyendo el arma capaz de hacerlo? Esa es, en esencia, la pregunta que ha obsesionado a Israel desde el año 2002. Y es la pregunta que, más que ninguna otra, explica por qué hoy hay misiles cayendo sobre Teherán. Todo comenzó con una revelación que sacudió al mundo entero. En agosto de 2002, un grupo opositor iraní celebró una conferencia de prensa en Washington y reveló algo que los servicios de inteligencia occidentales sospechaban pero no podían confirmar. Irán tenía instalaciones nucleares secretas, una planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, en el desierto central del país, una planta de agua pesada en Arak, sitios construidos durante años en el mayor secreto, sin ninguna declaración a los organismos internacionales de control nuclear. Irán tenía una respuesta para todo. Era un programa pacífico. Energía nuclear para un país que, paradójicamente, poseía entre las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Investigación médica, progreso científico soberano, el derecho de cualquier nación a la tecnología nuclear con fines civiles. Pero había un problema con esa explicación. Un problema técnico concreto, que los expertos nucleares entendían perfectamente, aunque el público general no. El uranio enriquecido para una central eléctrica necesita llegar a una pureza aproximada del 3 o 4%. El uranio para uso médico, al 20%. El uranio para una bomba nuclear, al 90%. Y el proceso para llegar del 3 al 90 es esencialmente el mismo. Es cuestión de tiempo, de centrífugas y de decisión política. Para principios de 2023, los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica habían detectado algo alarmante. Irán estaba enriqueciendo uranio al 60%, no al 3, no al 20, al 60%. Y la cantidad acumulada era suficiente para, con un paso más, alcanzar material de calidad para armas en aproximadamente 12 días. 12 días. No meses, no años, 12 días. Pero la historia del programa nuclear iraní no es solo una historia de centrifugadoras y porcentajes de enriquecimiento. Es también una historia de sabotaje, asesinatos y guerra encubierta que se desarrolló durante 2 décadas en las sombras. Porque Israel decidió muy temprano que no iba a esperar a que Irán cruzara la línea. Israel iba a hacer todo lo posible para asegurarse de que nunca llegara a ese punto. El primer gran golpe vino en forma de un virus informático. En 2010, el mundo descubrió la existencia de Stuxnet, un malware de una sofisticación sin precedente creado conjuntamente por Estados Unidos e Israel, diseñado específicamente para infectar los sistemas de control de las centrífugas de Natanz y hacerlas autodestruirse, mientras los operadores iraníes miraban pantallas que mostraban que todo funcionaba perfectamente. Stuxnet destruyó aproximadamente 1/5 de las centrífugas iraníes.
Fue, efectivamente, el primer acto de guerra cibernética de la historia. Después vinieron los asesinatos. Entre 2010 y 2022, 5 científicos nucleares iraníes fueron asesinados en operaciones de una precisión quirúrgica que solo podía atribuirse al Mossad israelí. Mohsen Fakhrizadeh, considerado el padre del programa nuclear iraní, murió en noviembre de 2020, víctima de una ametralladora controlada remotamente por satélite, operada desde territorio israelí, que disparó 113 balas en menos de un minuto y no hirió a la esposa que viajaba sentada a su lado. Y mientras todo esto ocurría, la diplomacia seguía intentando encontrar una salida. En 2015, tras años de negociaciones, el mundo alcanzó el acuerdo conocido como JCPOA. Irán aceptaba límites estrictos a su programa nuclear a cambio de alivio de sanciones. Fue un momento de esperanza genuina. Por primera vez en décadas, parecía posible un camino que no terminara en guerra. Duró exactamente 3 años. En 2018, Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo. Lo llamó el peor trato de la historia. Los europeos, los rusos, los chinos intentaron mantenerlo vivo. No funcionó. Irán, viendo que las sanciones continuaban a pesar de su cumplimiento, decidió que no tenía nada que ganar siendo paciente y comenzó a acelerar el enriquecimiento. Para 2025, la situación había llegado a un punto que los analistas llevan años describiendo como el dilema fundamental: o el mundo acepta un Irán con capacidad nuclear, o alguien lo detiene por la fuerza. No había término medio, no había zona gris. Cada mes que pasaba, Irán se acercaba más al umbral que Israel había declarado línea roja desde hacía décadas. El 13 de junio de 2025, Israel cruzó su propio Rubicón, más de 100 objetivos atacados en la primera noche. Instalaciones nucleares, bases militares, científicos, generales de los guardianes de la revolución. La operación más audaz en la historia del ejército israelí. Irán respondió con misiles. Estados Unidos intervino el 22 de junio bombardeando Fordow, Natanz e Isfahán, los 3 corazones del programa nuclear iraní. Hubo un alto al fuego. Frágil, incómodo, lleno de amenazas, el mundo pensó que lo peor había pasado. Estaba equivocado. ¿Alguna vez has visto una olla a presión justo antes de explotar? Eso era el Medio Oriente entre julio de 2025 y febrero de 2026. Por fuera, un silencio incómodo. Por dentro, una presión acumulándose día a día, semana a semana, hasta que el metal ya no pudo aguantar más. Lo que el mundo llamó alto al fuego nunca fue realmente paz. Fue una pausa en la que todas las partes se miraban a los ojos, sabiendo que el siguiente movimiento podía ser el definitivo. Cuando Trump anunció el cese al fuego el 24 de junio de 2025 en sus redes sociales, el mundo respiró, los mercados subieron, los diplomáticos se felicitaron mutuamente. Los titulares hablaban de el momento en que la razón prevaleció. Pero en los cuarteles generales de Tel Aviv, en los búnkeres subterráneos de Teherán, en las salas de situación del Pentágono, nadie estaba celebrando, porque todos sabían la misma verdad incómoda. Los ataques habían dañado el programa nuclear iraní, pero no lo habían destruido. Irán todavía tenía conocimiento, todavía tenía científicos, todavía tenía la voluntad. Lo que siguió en los meses posteriores fue una carrera silenciosa contra el tiempo. Irán comenzó a reconstruir, dispersar y profundizar. Las instalaciones que habían sido destruidas en Natanz y Fordow empezaron a reemplazarse por sitios más pequeños, más ocultos, más difíciles de detectar desde satélites. Los expertos nucleares que quedaban vivos trabajaban bajo protección máxima, trasladándose constantemente, operando en condiciones de seguridad que hacían casi imposible cualquier nuevo intento de sabotaje. Irán había aprendido la lección y la estaba aplicando,
Al mismo tiempo, la situación interna en Irán era explosiva. Las sanciones que ya llevaban años destruyendo la economía se habían endurecido aún más después de la Guerra de Junio. La inflación superaba el 200% anual. El rial iraní había perdido más del 90% de su valor en una década. Las clases medias que alguna vez creyeron en la posibilidad de una reforma desde dentro del sistema habían abandonado esa esperanza. Las protestas eran reprimidas con una brutalidad creciente, y sin embargo, el régimen se mantenía. Porque los regímenes que controlan el ejército, la inteligencia y el terror de Estado no caen fácilmente, por mucho que sus ciudadanos los odien. En este contexto, algo sorprendente comenzó a desarrollarse en el otoño de 2025. Conversaciones, discretas, indirectas, a través de intermediarios. Omán, ese pequeño sultanato en la punta de la península arábiga que durante décadas había servido como canal de comunicación secreto entre enemigos declarados, volvió a asumir ese papel. Sus diplomáticos viajaron entre capitales. Sus salas de reunión alojaron conversaciones que nunca aparecieron en los periódicos. Lo que se estaba negociando era, en esencia, la pregunta más vieja del conflicto. ¿Podía Irán renunciar a la bomba a cambio de sobrevivir económicamente? ¿Podía el régimen aceptar límites verificables a su programa nuclear sin que eso se viera internamente como una rendición? ¿Podía Trump, que había basado buena parte de su imagen en ser implacable con Irán, aceptar un acuerdo sin parecer débil ante su base? Para enero de 2026 había 5 rondas de conversaciones indirectas completadas. La sexta estaba programada para Ginebra. Los negociadores americanos habían presentado 3 exigencias fundamentales: fin permanente del enriquecimiento de uranio, límites estrictos al programa de misiles balísticos y cese total del apoyo a grupos proxy como Hamas, Hezbollah y los Houthis. Eran demandas enormes, casi imposibles de aceptar para un régimen cuya identidad estaba construida sobre exactamente esas 3 cosas. Pero algo estaba pasando. Algo que los observadores más atentos notaban en el lenguaje diplomático, en los gestos pequeños, en las declaraciones cuidadosamente calibradas. Irán estaba considerando ceder más de lo que jamás había cedido. La devastación económica, el agotamiento social, la destrucción parcial de su programa nuclear, la desarticulación de buena parte de su red de proxies en los años anteriores, todo eso había creado una ventana de posibilidad real. El 27 de febrero de 2026, la noche antes del ataque, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, hizo una declaración que sacudió los pasillos diplomáticos. Dijo que se había alcanzado un avance, que Irán había aceptado nunca acumular uranio enriquecido y había acordado verificación completa por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Usó la palabra breakthrough. En diplomacia, esa palabra no se usa a la ligera. El mundo pensó que finalmente, después de décadas de tensión, de guerras encubiertas, de asesinatos y sanciones y misiles, se estaba abriendo una puerta hacia algo diferente. Esa noche, mientras los diplomáticos de Omán celebraban en privado, mientras los negociadores americanos e iraníes procesaban lo que parecía ser un giro histórico, los aviones israelíes estaban siendo preparados en sus hangares. Los blancos habían sido seleccionados semanas antes. La fecha había sido acordada con Washington 2 semanas atrás, durante la visita de Netanyahu a la Casa Blanca. El plan tenía un nombre en código: Operación León Rugiente. Y al amanecer del sábado 28 de febrero de 2026, el león rugió. Una residente del norte de la ciudad, que habló por teléfono con periodistas internacionales antes de que las comunicaciones fueran cortadas, lo describió así: primero escuchamos los aviones, luego el suelo tembló. Los niños salieron corriendo de las escuelas.
Era sábado, el primer día de la semana laboral aquí. La gente estaba en el trabajo, en los mercados, en las calles. Nadie sabía para dónde correr. El sábado es día laborable en Irán. Las escuelas estaban abiertas, los mercados llenos, las calles con el tráfico normal de una mañana de trabajo. Y fue exactamente en ese momento cuando comenzaron las explosiones. Aproximadamente 200 cazas de la Fuerza Aérea Israelí cruzaron el espacio aéreo de varios países aliados en la madrugada, habiendo coordinado permisos de sobrevuelo en operaciones de inteligencia que llevaban meses en preparación. Sus objetivos eran 500 blancos militares en el centro y oeste de Irán, sistemas de defensa aérea, lanzadores de misiles, instalaciones de mando y control. La lógica era la misma que en junio de 2025, pero amplificada. Primero ciega al enemigo, luego lo desarmas, luego puedes hacer lo que quieras con el cielo. Simultáneamente, desde portaaviones en el mar Arábigo y el Mediterráneo Oriental, comenzaban a despegar los aviones americanos. El USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, los dos grupos de batalla más poderosos de la Marina estadounidense, llevaban semanas posicionándose en la región bajo el pretexto de presionar a Irán en las negociaciones. Ahora revelaban su verdadero propósito. Los primeros misiles golpearon Teherán poco después del amanecer. Entre los blancos, el distrito residencial donde normalmente vive el líder supremo Ali Khamenei, el Palacio Presidencial, el edificio del Consejo de Seguridad Nacional. 7 misiles confirmados en ese solo sector. El mensaje no era sutil, no era una advertencia, era una declaración. Trump apareció en cámara pocas horas después desde la Casa Blanca. Su discurso fue diferente a cualquier cosa que un presidente americano hubiera dicho antes. No habló de degradar capacidades, no habló de operaciones quirúrgicas, habló directamente al pueblo iraní en un video publicado en sus redes sociales. La hora de vuestra libertad ha llegado. Cuando terminemos, tomen su gobierno. Será vuestro para tomar. Esta será probablemente vuestra única oportunidad en generaciones. Era un llamado explícito a la revolución, a derrocar al régimen desde adentro, aprovechando el caos creado por los bombardeos externos. Era, en términos históricos, algo sin precedente desde la Segunda Guerra Mundial. Una potencia occidental declarando públicamente que el objetivo de una operación militar activa era el cambio de régimen de un Estado soberano. Las primeras horas pintaron un cuadro de destrucción difícil de procesar. El Ministerio de Inteligencia iraní, alcanzado. El Ministerio de Defensa, en llamas. La Organización de Energía Atómica de Irán, golpeada. El complejo militar de Parchin, donde durante años los inspectores internacionales sospecharon que se realizaban experimentos con detonadores nucleares, destruido. En Isfahán, ciudad que en 2025 ya había sido atacada y que alberga los principales centros de investigación y producción de misiles balísticos, nuevas explosiones. En Qom, la ciudad santa del chiismo iraní, sede de las principales escuelas de teología del país, las ondas expansivas rompieron ventanas a kilómetros de distancia. Pero entre toda la destrucción militar hubo un momento que detuvo al mundo. En Minab, una ciudad portuaria en el sur de Irán, a orillas del estrecho de Hormuz, un misil impactó una escuela primaria de niñas. Era sábado. Las niñas estaban en clase. Las cifras de muertos en ese solo edificio superaron las 85. La imagen de los equipos de rescate sacando mochilas escolares de entre los escombros recorrió el mundo en minutos. Israel no comentó específicamente ese ataque. Sus portavoces militares repitieron que todos los blancos eran objetivos militares legítimos.
La agencia de noticias estatal iraní dijo que el edificio no tenía ningún valor militar. El mundo observó en silencio incómodo, dividido entre la comprensión de la lógica estratégica israelí y el horror ante las consecuencias humanas de esa lógica. Irán respondió con una velocidad y una escala que sorprendió incluso a los analistas más pesimistas. Cientos de misiles balísticos y drones fueron lanzados hacia Israel. La mayoría interceptados por el sistema de defensa multicapa israelí, por los buques de guerra americanos en el Mediterráneo y por los propios cazas de la coalición. Pero no todos. En el norte de Israel, explosiones en Haifa, en Tel Aviv, sirenas que no paraban. Un edificio de 9 plantas dañado por los fragmentos de un interceptor. Israel declaró estado de emergencia nacional, los aeropuertos cerrados, y el conflicto se expandió como una mancha de aceite sobre el mapa del Golfo Pérsico. Irán, fiel a su doctrina de responder a cualquier ataque atacando a todos los activos americanos en la región, lanzó misiles y drones contra las bases militares estadounidenses en Qatar, Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Países que albergan esas bases sin quererlas, en medio de un conflicto que no eligieron. Qatar interceptó misiles sobre Doha, humo negro sobre el horizonte de Dubái. La ciudad más cosmopolita del mundo árabe, con sus rascacielos de cristal y sus centros comerciales de lujo, temblando ante una guerra que llegaba desde el norte. La pregunta que todos hacían en las primeras horas era la misma. ¿Dónde estaba Jamenei? Netanyahu salió a cámara con una declaración calculadamente ambigua. Hay señales de que el líder supremo ya no está entre nosotros. El gobierno iraní respondió de inmediato. Jamenei estaba sano y salvo. Nadie podía confirmar nada. Las comunicaciones dentro de Irán estaban parcialmente cortadas. Internet bloqueado por completo en amplias zonas del país. El Consejo de Seguridad Nacional iraní había dado una orden que revelaba el grado de pánico dentro del régimen. Recomendó a los residentes de Teherán abandonar la ciudad. Cuando un gobierno le dice a su propia capital que se evacúe, algo fundamental ha cambiado. En las capitales del mundo, las reacciones llegaban en cascada. La Unión Europea pedía máxima contención. Omán, el país que apenas 24 horas antes había anunciado un avance diplomático histórico, expresaba su consternación y advertía a Estados Unidos de no dejarse arrastrar más en el conflicto. Pakistán condenaba los ataques. Rusia convocaba una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Noruega declaraba que los ataques violaban el derecho internacional. Canadá y el Reino Unido expresaban su apoyo a Israel. Y en el centro de todo, una pregunta que nadie podía responder todavía. ¿Puede una campaña de bombardeos aéreos, sin tropas en el suelo, sin invasión, sin ocupación, derribar a uno de los regímenes más arraigados del mundo? Los historiadores militares eran unánimes en su escepticismo.